Hola, ¿qué tal? Continuamos con la segunda sesión de este tercer módulo de la tercera semana. En este caso, en esta sesión vamos a estudiar el modelo de la comunidad de investigación práctica, conocido internacionalmente como Community of Inquiry o COIL, propuesto por Garrison, Anderson y Archer. Este modelo se desarrolló para explicar cómo ocurre el aprendizaje profundo en entornos virtuales o a distancia. La idea central es que el aprendizaje significativo no ocurre simplemente porque exista tecnología o contenidos digitales. Ocurre cuando se crea una comunidad académica donde las personas interactúan, reflexionan y construyen conocimiento de manera conjunta. Cabe aclarar algo, si voy a aprovecharlo, el tema de educación a distancia y educación virtual. Tenemos educación a distancia que ocurrió antes de que existiera Internet y el concepto de lo virtual, ¿verdad? Ya en ese entonces la BBC y otras organizaciones a través de la radio, ¿verdad? Dictaban cursos a estudiantes que recibían esos cursos precisamente por radio. Esto combinaba con el uso del correo electrónico y se enviaban pues estos paquetes, ¿verdad? Con los cuales los estudiantes pues leían e inclusive pues hacían algunos exámenes de autoevaluación. Los exámenes finales sí tenían que desplazarse a lo que era la universidad, ¿no? Y entonces hacían ahí los exámenes. Esto, durante el COVID, en la Universidad Especializada en América, también aplicamos mediante los, digamos, como le decimos, libros, ¿no? Instructivos, impresos, y se hacía llegar a las comunidades, sobre todo indígenas, ¿verdad? Pues contenidos para su estudio. Y todo esto es modalidad a distancia, que existe de manera que puede no ser solamente por internet, sino por mediación de impresos, ¿no? Documentos físicos. Posteriormente, cuando surge el internet, pues se agregaron estos sitios que se llaman CMS, que pues en vez de hacerle llegar a la persona un documento mediante un correo postal de la vieja guardia, se hacía mediante un correo electrónico. Se accedían a repositorios de contenidos, pero no es que había interacción o comunicación con un asesor o con un profesor. Era lo mismo que la modalidad impresa, ¿no? Documento impreso, pero solamente que la mediación, el canal de comunicación era mediante documentos digitales a través del Internet. Ya posteriormente surge, sobre todo durante la pandemia, esto de la videoconferencia, ¿verdad? Ya no quedaba más remedio. Las plataformas como Moodle Classroom explotaron, existían, pero explotaron prácticamente, y ocurrió, ¿no? Esto de la educación virtual. O sea, ya no era meramente a distancia por impreso o utilizando el correo electrónico, sino que se agregó un factor importante que se llama interacción, ¿verdad? Pero todas son a distancia. Por eso es que también se considera educación a distancia sincrónica aquella que precisamente, ¿no? De la vieja guardia, en donde se envían los instructivos o aquellos componentes o productos o manuales o cualquiera de estos elementos que ayudan al aprendizaje, ¿verdad? De manera a distancia, a través de un transporte, también es válido, ¿no? Algunos conceptos que estamos tratando de entender y conocer, que al igual que la educación virtual a distancia, estos entornos virtuales de aprendizaje, implica también un diseño, una planificación y un diseño estricto previo, porque cuando va el documento allá, detrás de la montaña, no se sabe qué va a pasar. Por tanto, hay que anticipar todos los problemas que pueda tener el estudiante y ser muy precisos y rigurosos en la planificación y el diseño de aquellas cosas que va a recibir de parte nuestra para asegurar un
grado de aprendizaje, pues, aunque sea moderado. Muy bien. Aclarado esto de la taxonomía a distancia, y a distancia existe presencial y por Internet, y por Internet tenemos aquella que es, digamos, estática y virtual, que realmente virtual es que hay una comunicación, ¿no? Con una comunicación, aunque sea sincrónica, con un asesor, con un facilitador, como ocurre ahora, y se dan esas dos separaciones, ¿no? De lo virtual, asincrónico y sincrónico. ¿Virtual es correcto decirlo? Bueno, hay mucho debate, porque virtual, pues lo que hace es representar la presencia del profesor y los estudiantes en una simulación en donde pues se ven los avatares, ¿no? En un futuro, cuando se utilicen los hologramas, ¿no?, de los profesores y estudiantes, así sí se podrá decir que hay virtualidad, porque es una simulación exacta prácticamente de la presencialidad. Pero bueno, ya se ha llamado así virtual, ¿no? Exactamente debería ser a distancia por internet, pero bueno, ya se le llamó virtual y así quedó el nombre de, ¿no?, de esto de los entornos virtuales de aprendizaje. Muy bien, entonces este modelo del que acabé de hablarles propone que la experiencia educativa efectiva surge de la interacción en tres tipos de presencia: presencia social, presencia cognitiva y presencia docente, que vamos a verla a continuación. Bueno, cuando estas tres presencias se integran adecuadamente, se genera un entorno que favorece el aprendizaje profundo y significativo. Ya ustedes deben saber a qué se refiere el aprendizaje significativo cuando dieron las teorías de aprendizaje en su posgrado de docencia superior, ¿no? Bien, pero antes de entrar de lleno en este tema, veamos los fundamentos teóricos de este modelo, ¿no? Porque, claro, por supuesto que esto surge de unos pioneros, ¿verdad?, que aportaron su pensamiento, su investigación y han propuesto algunas teorías. Bueno, arrancamos con el artículo titulado Critical Inquiry in Text-Based Environment, ¿no?, investigación crítica en un entorno basado en texto, disculpen mi horrible inglés, desarrollado por estos tres autores, Garrison, Anderson y Archer. Este artículo es el que presenta por primera vez el modelo de las tres presencias: presencia social, presencia cognitiva y presencia docente, ¿no? Ahora bien, estos investigadores bebieron de estudios anteriores, de teorías anteriores, que voy a mencionar, ¿no? Este modelo se basa en la teoría de aprendizaje independiente de Michael Moore, que explica cómo el aprendizaje a distancia depende del equilibrio entre estructura del curso, diálogo y autonomía del estudiante, ¿no? Todo eso son métricas que se pueden medir, ¿no?, y se pueden entender y ajustar, ¿verdad? No es un constructo ocurrente y que suena bonito, sino que, por ejemplo, la autonomía del estudiante hay manera de medirla. Este modelo, ¿no?, se inspira en las ideas de John Dewey, quien planteaba que la educación debe ser un proceso reflexivo y colaborativo. Durante el aprendizaje surge de la experiencia y la discusión. Y este modelo retoma la visión de Matthew Lipman, ya un personaje de muchos años atrás, quien defendía la idea de la comunidad de investigación, es decir, un espacio donde las personas aprenden mediante la reflexión colectiva y el pensamiento crítico. Y ahí, bueno, aquí les tengo abajo las referencias teóricas. Cuando vean este documento, lo pueden ver en Classroom, ¿no? Ahí pues aporto las referencias teóricas de Dewey, fíjese, 1938, en su documento llamado Experiencia y Educación. Lipman, de 2003, y su documento Thinking en Educación. Moore, en 1993, la teoría de la distancia transaccional, que ya la hemos visto rapidito, y bueno, este modelo presentado por Garrison, Anderson y Archer, ¿no? Todos estos documentos están en el repositorio para aquel que quiera pues profundizar en él. Algunos están en inglés, pero ya saben cuál es el truco, ¿no? Lo suben a ChatGPT o a Notebook LM, le hacen la interrogación y se lo traduce todo perfecto. Muy bien. Y bueno, vamos a ir parte por parte quiénes son estos señores. Michael Graham Moore, ¿no?, aquí a la derecha.
escribió la teoría de la distancia transaccional, fascinante, ¿no? Fascinante. Fíjense, en 1993, esta teoría explica cómo el aprendizaje a distancia depende de tres elementos: diálogo, estructura del curso, autonomía de los estudiantes. Es uno de los fundamentos conceptuales de aprendizaje en entornos virtuales. Apuesto que pocos han escuchado esto de la autonomía del estudiante. ¿Cómo consideramos nosotros la autonomía del estudiante? ¿No? Podemos entender lo del diálogo y la estructura del curso, pero la autonomía del estudiante, ¿cómo eso se mastica? Bueno, en su obra, que yo ahí se la tengo, no tengo tiempo ahora de explicarla, es fascinante y es importante que la consideren en la construcción del curso de cada uno de ustedes, que van a ser futuros o ya son docentes, ¿no? También escribió Three Types of Interaction, ¿no? 3 tipos de interacción. Esta es más atrás, de 1989. Describe las 3 interacciones fundamentales de educación a distancia: estudiante-contenido, estudiante-docente y estudiante-estudiante. Conocemos estudiante-docente y estudiante-estudiante, pero estudiante-contenido es la esencia máxima de la aspiración, ¿no?, de la educación orientada al aprendizaje. Entender esa relación del estudiante con el contenido. Y fíjense, ese contenido lo hacemos nosotros. En el caso de la educación a distancia sincrónica, esta relación estudiante-contenido es de máxima prioridad, porque tiene que ser, como ya les dije, bien planeada, bien diseñada. La hacemos nosotros y se la aportamos al estudiante. Si ese contenido tiene fallas, asimismo va a resultar en el grado del aprendizaje. Bien, en cuanto a John Dewey, ¿no?, su obra, Experiencia y Educación, es de 1938, aunque claro, hubo una republicación en 1997, pero fíjense, 1938, ¿no? Por supuesto, ahí no había virtualidad ni nada parecido, pero sí había educación a distancia. Habla de la educación como un proceso reflexivo y experiencia, ¿no? El modelo que estamos viendo, Core, retoma fuertemente las ideas de Dewey sobre aprendizaje basado en la experiencia, pensamiento reflexivo y comunidad de aprendizaje. Tenemos también Matthew Lipman, ya él murió. Él escribió sobre la comunidad de investigación, Community of Inquiry, o algo así. En 1999, Thinking in Educación, ¿no? Ahora bien, su obra es muy difícil de adquirir. Hay otra obra, que ahí se la pongo, que sí la pueden descargar, ¿no? La de Matthew Lipman Model Theory, de Marcio y Matthews, no, de Marcio, que habla de manera muy profunda las análisis de Matthew Lipman. Lipman desarrolló el concepto de comunidad de investigación filosófica, especialmente en educación, ¿no? Investigación filosófica, fíjense lo profundo que es esto, ¿no? Su idea central es que el aprendizaje profundo ocurre cuando los participantes dialogan, argumentan y reflexionan colectivamente. Bueno, surge de las teorías constructivistas, ¿no?, y cognitivas. La comunidad de investigación o de indagación es el núcleo metodológico del programa Filosofía para Niños de Matthew. Se trata de una práctica pedagógica donde un grupo de estudiantes, guiados por un docente, dialoga de forma democrática y reflexiva para explorar conceptos, resolver problemas y construir conocimiento de manera colaborativa. Su objetivo principal no es la memorización, sino desarrollar un pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, ¿no? Bueno, fiel a Piaget y el resto de los autores innovadores de las teorías de aprendizaje. Entonces, su propósito educativo, a diferencia del modelo de educación tradicional, donde el docente es autoridad que transmite conocimientos, la propuesta de Lipman busca convertir el aula en un escenario de indagación permanente. Indagar, ¿no? Esa cualidad cognitiva, pero fisiológica, que la neurociencia hoy no lo puede explicar, no solo desde el punto de vista psicológico o mental, sino desde el punto de vista fisiológico y neural, ¿no? Existe esa función que es la de indagación, la de la curiosidad, la de la búsqueda, la de buscar propósito a las cosas, a darle sentido a las cosas. Al practicar el filosofar, los estudiantes no solo aprenden a pensar mejor, sino que ejercitan la razonabilidad necesaria para la vida democrática y la convivencia social. Y por supuesto,
tenemos los tres autores, Randy Garrison, Terry Anderson y Walter Archer, creo que la dama, que son los que pues escribieron este documento, ¿no? Mediante el cual presentan un modelo para explicar cómo ocurre el aprendizaje profundo en entornos virtuales o a distancia, y es el tema central de la clase de hoy. Estos tres autores se basaron, ¿no?, en las teorías de los autores anteriores que pues hemos visto así brevemente. No solamente ellos, hay más, pero esos son los que mayor han incidido en estos tres investigadores. Bueno, regresando entonces ya, ¿verdad? Regresando ya a la sustancia de la presentación. Para comprender este modelo es importante conocer, como ya hemos dicho, los fundamentos teóricos, ¿no? Entonces, este modelo se basa en la teoría de aprendizaje independiente de Michael Moore, ya lo hemos visto, que explica cómo el aprendizaje a distancia depende del equilibrio entre estructura del curso, diálogo y autonomía del estudiante. En segundo lugar, el modelo que se inspira en la idea de John Dewey, quien planteaba que la educación debe ser un proceso reflexivo y colaborativo, donde el aprendizaje surge de la experiencia y la discusión. También retoma la visión de Matthew Littman, quien defendía la comunidad de investigación y que se aprende mediante la reflexión colectiva y el pensamiento crítico. A partir de estas ideas, este modelo que estamos pues analizando propone que el aprendizaje en línea debe promover debate crítico y reflexión compartida, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos hacer eso? La premisa fundamental es que el aprendizaje profundo se desarrolla mejor dentro de una comunidad colaborativa donde los participantes discuten ideas, cuestionan argumentos y construyen conocimiento en conjunto. Esto es especialmente relevante en los entornos virtuales, donde el riesgo es que el aprendizaje se vuelva individual y aislado. ¿Okay? Bueno, yo también tengo mis ideas sobre esto. Recuerden lo que les he dicho. No es lo mismo un estudiante de primer ingreso que un estudiante de doctorado, ¿no? Un estudiante de doctorado, inclusive, pues, sí, es muy individual y muy aislado y su relación es muy estrecha con el asesor, pero es ya un sujeto muy maduro, muy maduro, y que pues no está tan escolarizado y está orientado a que tiene que resolver una investigación, ¿no? Al final, todo esto se debe aplicar con cierto sentido común. Muchas de estas teorías, ¿verdad?, están muy orientadas a la pedagogía, o sea, a edades, ¿no?, tempranas, sobre todo a las edades tempranas, ¿no? Pero bueno, pasamos acá a la siguiente. Los tres pilares de la experiencia educativa, esto es muy importante. Según este modelo, plantea que la experiencia educativa se construye a partir de tres presencias fundamentales. La presencia social, que ya la hemos visto en la presentación anterior, en el video anterior, que se refiere a la capacidad de los participantes para expresarse como personas reales dentro del entorno virtual, es decir, sentirse parte de una comunidad. Por ejemplo, cuando los participantes comparten opinión en un foro, ¿no?, responden a sus compañeros o expresan acuerdo y desacuerdo respetuosamente. La segunda es la presencia cognitiva, que se relaciona con el proceso intelectual mediante el cual los participantes construyen conocimiento, ¿no? Es decir, analizar información, reflexionar, discutir ideas y llegar a conclusiones. Por ejemplo, cuando en un foro los participantes analizan un problema educativo y proponen diferentes interpretaciones o soluciones. La tercera es la parte docente, que corresponde al rol del profesor o tutor como diseñador y facilitador del proceso de aprendizaje. O sea, no solo se trata de transmitir contenidos, sino de orientar las discusiones, organizar el curso y apoyar el desarrollo del pensamiento crítico. Cuando estas tres presencias se integran, se produce lo que el modelo denomina experiencia educativa significativa. Fíjense, experiencia educativa significativa. Pues muy bien, aquí pues presento, ¿no?, un diagrama un poquito más detallado a partir de la figura 2.3. Esto pueden verlo en el artículo que tengo subido ahí en el repositorio que les mostré de Classroom, ¿no? Se extrae ahí en la figura 2.3, marco teórico de la comunidad de investigación, adaptada
¿no? Está pues modificada, está adaptada, mucho más detallada, está traducida en inglés, en donde pues el centro es la experiencia educativa, ¿no? Y vemos la presencia cognitiva, social y docente. La cognitiva es la celeste, la docente es la azul y la social es la roja. Pero fíjense cómo se cruzan y se intersecan entre ellas. Por ejemplo, la social con la cognitiva, que da un color naranja y produce este elemento que se llama facilitar el discurso, ¿no? Entre la conexión con los participantes, que es de la parte de presencia social, y la conexión con el contenido, que es la cognitiva, cuando interactúan entre ellas, intersecan, surge un elemento que es facilitar el discurso. Igualmente, presencia social cuando se interseca con el presencia docente, o sea, conexión con los participantes, con el compromiso con la meta y la dirección, el plan de curso, o el instrumento este que utilizamos que es el programa analítico, la intersección pues produce un nuevo elemento que es el diseño del entorno para el aprendizaje, ¿no? O sea, el compromiso de las metas junto con la conexión del participante, o sea, el conocer la parte del aprendizaje, permite entonces hacer el diseño del entorno para el aprendizaje. Y cuando se cruza la presencia cognitiva con la docente, o sea, la conexión con el contenido, con el compromiso de las metas, surge un nuevo elemento que es la regularización del aprendizaje, ¿no? Y todo esto está rodeado de otros 4 elementos que son aplicaciones, medio de comunicación, contexto educativo y estándares de la disciplina. ¿Está bien? Es interesante cómo se resume mediante este, digamos, infograma, ¿no? Todo lo que es la teoría del modelo que estamos viendo. Bueno, y continuamos en cuanto a la presencia del docente. Sabemos que tenemos la presencia docente, la presencia social y la presencia cognitiva. Bueno, vamos a ver cada una de ellas. En este caso, vemos la presencia docente, ¿no? Dentro del modelo, la presencia docente es fundamental porque el profesor actúa como un arquitecto del entorno del aprendizaje. Esto significa que su función no se limita a explicar contenidos, sino a, ¿qué? Diseñar, facilitar y orientar el proceso educativo. Aquí tenemos diseño y organización, facilitación del discurso y enseñanza directa, ¿no? La primera, que es el diseño y organización, aquí el docente estructura el curso, define objetivos, organiza los contenidos, establece las actividades y selecciona las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, decidir cómo se organizan los módulos, ¿no? ¿Qué tipo de actividades habrá? ¿Y cómo se valorará el aprendizaje? Es que es cuando construimos el Classroom, ¿no? Es una manera interesante de poner en práctica, ¿verdad?, el diseño. La segunda función es la de facilitación del discurso. El docente promueve el diálogo académico entre los participantes, ¿no? Por ejemplo, cuando el profesor plantea preguntas en un foro, y disculpen que sea tan frecuente la alusión al foro, pero es que es la verdad una de las mejores herramientas en cuanto a fomentar esta comunidad en cursos totalmente asincrónicos. Ahora bien, eso es toda una ciencia y hay varios artículos de cómo se desarrolla un foro. Por en general, nosotros pues armamos un foro, tratamos con las instrucciones de estimular bastante el pensamiento crítico, la reflexión, la contestación, el debate, pero no es fácil, no es fácil. Hay todos unos cursos sobre la elaboración del foro, ¿verdad? Y yo los invito a que lo hayan, que vayan a verlo. Son gratuitos o puede ser que los decanatos lo fomenten. Todo lo que es el arte y la ciencia de construir, de planear, diseñar y construir un foro. No es solamente una pregunta ahí y empiezan a contestar, ¿verdad? Es toda una ciencia muy interesante, ¿no? Y la rúbrica que tiene que ver con el propósito del foro. Bueno, y por último, pues la tercera función, que es la enseñanza directa, cuando el docente aclara conceptos, ¿no? Corrige malentendidos o aporta explicaciones que ayudan a avanzar los compromisos del tema. Muchos de ustedes me escriben por el chat del Google Chat. No muchos lo hacen a través del canal, ¿no?, del grupo, pero muchos me lo hacen de manera individual, ¿no? Ahí pues hay una comunicación muy fluida que podría interpretarse como enseñanza directa. En síntesis, en un entorno virtual
es más un facilitador de aprendizaje, el profesor, que un simple transmisor de información. Por eso es que se suele llamar a los profesores de nivel de posgrados en adelante como facilitadores. Bueno, continuamos con la siguiente tipo de presencia, que es la social, ¿no? Que trata del clima del aprendizaje, ¿no? La presencia social se refiere al clima humano del entorno del aprendizaje, ¿ok? Que encauce la expresión, el escepticismo, las preguntas y la contribución activa de ideas, ¿no? Esta presencia tiene tres dimensiones principales. La primera es la dimensión afectiva, ¿verdad? Que son aspectos socioemocionales, ¿no? La expresión de emociones, el uso del humor y la comunicación que genera cercanía entre los participantes. Por ejemplo, cuando alguien agradece una aportación o comparte una experiencia personal relacionada con un tema o simplemente se presenta. Buenas, ¿qué tal? Me llamo tal, tal, tal y mando un saludo a todos, ¿no? Como hicimos al principio en el canal de Google Chat, ¿verdad? La segunda dimensión es la comunicación abierta, ¿no? Que fomenta el diálogo honesto, el cuestionamiento respetuoso y la discusión crítica. Un ejemplo es cuando los participantes debaten distintas perspectivas sobre un problema educativo, ¿no? O puede ser problemas que el profesor tiene la habilidad de buscar que generen conflicto, ¿no? Que generen incomodidad, que generen el enfrentamiento a lo diferente, ¿no? A realidades que se interpretan de manera diferente. Un debate sobre el género en niños, quizás política, quizás situaciones mundiales de guerra, y quién está a favor de este y quién está a favor del otro, creencias sobre Dios, o religiones, o confrontamiento entre ellas, cosas que realmente generen incomodidad, ¿verdad? Debatirlas, discutirlas, porque son como límites o líneas rojas que nos ponemos, que en eso yo no quiero saber nada, porque ya yo sé lo que es, y punto. Ahí hay un problema, y es que en el mundo de la academia, una de las funciones importantes, sustantivas, por lo menos en la Universidad Especializada en América, es la investigación. La investigación no puede existir si no somos capaces de enfrentar lo que sabemos para descubrir lo que no sabemos. Y muchas veces implica enterrar lo que creemos o lo que sabemos o nuestra área de confort. Porque somos muy buenos diciendo, no, yo soy muy abierto. Pero hay situaciones que sí nos incomodan. Ahora bien, la investigación no puede avanzar si no rompe con el pasado o no rompe con lo que sabes o no rompe con la realidad que pensamos o aceptamos. Si no rompe con ella, no puede haber inventos, descubrimientos, nueva información que precisamente permitan que exista el celular, la computadora o la videoconferencia que permite que ustedes puedan dar clases a distancia. Y la tercera dimensión es la cohesión del grupo. Esto implica desarrollar un sentido de pertenencia a la comunidad de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, cuando los participantes comienzan a referirse al grupo como nosotros y se sienten parte de un proyecto común. Esa parte es un poco más difícil, ¿verdad? Siempre el profesor está, pues, ignorante de qué exactamente hay detrás de la pantalla, ¿no? Y cómo se llevan, si acaso saben que existen uno con el otro. Bueno, es un tema que con el crecimiento del profesor en este mundo de la educación a distancia sincrónica va adquiriendo, y la verdad es que no hay reglas fijas, sino orientaciones sobre las mejores buenas prácticas, pero que no son últimas ni finales. Siempre hay alguna novedad que tenemos que enfrentar y no encontramos por ninguna parte cómo resolverla en ninguna parte ni en ningún libro. Y bueno, en cuanto a la presencia cognitiva, que es la última que nos queda, ¿no? La fusión de los mundos, ¿no? Representa el proceso de construcción del conocimiento, ¿verdad? Este proceso ocurre a través de una interacción entre dos dimensiones, ¿ok? Por el lado está el mundo privado, que corresponde a la reflexión individual. Aquí el estudiante analiza información, interpreta ideas y construye significados de manera personal. Repito, depende qué nivel de estudiante, ¿no?
seguramente lo que acabo de decir, estudiantes que salen de la escuela de primer ingreso, pues tiene mucha falencia en esto de lo que acabamos de hablar, ¿no? Esto de analizar, interpretar y construir significados. Por ejemplo, cuando se lee un artículo académico y reflexiona sobre implicaciones, ¿ok? Entendiendo que tienen esa capacidad y entendiendo que estamos en un nivel, por ejemplo, de maestría o de posgrado. Por supuesto, si el estudiante de primer ingreso viene con graves fallas, ¿no?, en la competencia lector y escritor y escritura, lectura comprensiva, tiene fallas, graves fallas, inclusive de leer bien, ¿no?, de articular bien los pensamientos, de hilarlos, pues esperar a que analice información, la interprete y construya significados, o leer todo un artículo académico y reflexionar sobre sus implicaciones, hay bastante limitantes, ¿no? ¿Verdad? Todo depende al final en qué contexto estamos, pues, desarrollando nuestra práctica docente. Por otro lado está el mundo compartido, que corresponde al espacio donde el conocimiento se discute y se construye colectivamente, ¿no? Vuelta y lo mismo ocurre en foro de discusión, debates o proyectos colaborativos. El aprendizaje profundo surge cuando existe un movimiento constante entre dos espacios, la reflexión individual y el intercambio colectivo de ideas, ¿no? Bueno, y ahora pasamos a la fase de la investigación práctica, ¿no? Muy importante, ¿verdad? Muy interesante este punto. La presencia cognitiva, en este caso, se desarrolla a través de un proceso que el modelo denomina investigación práctica, ¿no? Estamos hablando del modelo que definí al principio de esta sesión. Este proceso tiene 4 fases, ¿ok? El hecho desencadenante, que aquí surge, que es cuando surge una pregunta, problema o situación que despierta la curiosidad del estudiante o del participante, ¿no? Por ejemplo, plantear un dilema educativo. ¿Los entornos virtuales realmente transforman la educación o solo digitalizan la enseñanza tradicional? Interesante pregunta, que los invito, ¿verdad?, que entren a Notebook LM o a Géminis o a ChatGPT, ¿no?, y lo escriban. A ver qué surge, ¿verdad? La segunda fase es la exploración, ¿verdad? Una fase divergente, ¿no? Los participantes comparten ideas, buscan información y discuten diferentes perspectivas. Aquí surge la lluvia de ideas, cuestionamientos e intercambio de información para entender la naturaleza del problema. Es interesante, divergente, porque es muy difícil, ¿no?, que 5 cerebros compartan al 100% una realidad o una interpretación o un análisis sobre cualquier cosa. Pueden ser muy similares, por ejemplo, una idea política, ¿no? Política, ¿no? Una idea muy, muy similares, pero algo encontrarán y descubrirán, oye, pero tú no estás pensando como yo en este punto en concreto. Y es que puede ser que coincidan en la generalidad, pero en los detalles es muy natural que existan diferencias entre los, ¿cuántos? No sé, 4.000, 6.000, 12.000 millones de cerebros diferentes que viven en este planeta. Simplemente porque los cerebros son diferentes. Nuestro conectoma de las neuronas es imposible que sea exactamente igual al del otro cerebro, ¿verdad? Es imposible. Bueno, por un tema de proceso de ADN y todo lo demás. Entonces, si el profesor pues tiene estas habilidades de fomentar, buscar, encontrar un objeto de estudio, de interés que lleve a esta lluvia de ideas, lo más probable es que surjan, ¿no?, surjan estas diferencias que enriquecen, ¿verdad? Enriquecen. Porque aunque uno no esté de acuerdo con otro, el hecho de que no esté de acuerdo, pero recibe una información que era diferente, aunque no esté de acuerdo, pero es diferente, ya es una novedad. Ya es una información que tiene y que antes no tenía, aunque no esté de acuerdo con ella. Luego tenemos la fase de la exploración, ¿no?
En esta etapa los participantes comparten ideas, buscan información y discuten diferentes perspectivas. La tercera fase es la integración. La tercera integración. Aquí las ideas comienzan a organizarse y se construye una comprensión más clara del problema, ¿no? Venimos de algo que hemos descubierto, un fenómeno que queremos entender. Luego viene exploración, cada uno da su interpretación sobre eso. Luego nos ponemos de acuerdo en puntos comunes, o sea, es la parte de integración. Y finalmente la cuarta fase, que es la resolución, que es la fase, ¿verdad?, que es la deductiva. La exploración es divergente, la integración es convergente y la resolución entonces es la deductiva, que es la más elevada, en la que entonces los participantes aplican el conocimiento adquirido para proponer soluciones o interpretaciones fundamentales. Estos cuatro elementos son importantes para el método científico, ¿no? El resultado final de este proceso es la metacognición, es decir, la capacidad del estudiante para comprender cómo aprende y cómo construye conocimiento, ¿no? Puede ser que aprendió, hizo la prueba, sacó un buen resultado, muy bien. Ahora un análisis, ¿por qué aprendiste bien o por qué aprendiste mal? ¿En dónde tú crees que fallaste? ¿En dónde tú crees que pudiste haber mejorado? Háblame del aprendizaje, no de lo que aprendiste, sino del proceso de cómo aprendiste. ¿Aprendiste solo? ¿Te apoyaste? ¿Te gustó fue leer? ¿Te gustó escuchar? ¿Practicaste escribiendo? Esa es la metacognición. Aprender sobre el proceso de cómo has aprendido para llegar al resultado que llegaste. Y bueno, aquí ya para terminar, las referencias teóricas que hemos utilizado: Dewey, Lippmann, Moore, Garrison. ¿Ok? Y recordarles que, recuerden, la asignación, ¿verdad?, que también está en Classroom para la semana. Y aquí pues ya termino y recordarles que cualquier cosa estamos en el canal Google Chat, atentos a cualquier consulta. Saludos a todos.